subido uno o dos videos. Lo único correcto que YouTube pone ahí, o que se ve en el canal de YouTube, quién sabe quién lo ponga, es un sobrenombre, es el reporte de la prensa, la imagen de la parte del periódico donde sale, pero muy alejado, hablan de puras fantasías. La realidad es que ese día, esa madrugada, empezó a armarse un viento tipo tornado. Empezó a chiflar y a sembrar los árboles. Tenía un sonido grande, fuerte, que se veía aquí un ventarrón grande. Y empezó a haber una serie de truenos y se fue la luz, como preámbulo a lo que iba a venir. Se vino una tormenta esporádica que así como llegó, fue desapareciendo. Quedó todo en penumbras y en una situación así como de tenebrosa, pero como fue en la madrugada, nadie lo notó. Hay un momento en que estás dormido, pero te logras medio despertar por el ruido del sonido del viento y eso, y te abres y te das cuenta que está lloviendo o está un ventarrón, pero nadie se levanta, nadie está despierto a esas horas entre 3 y 4 de la madrugada. Entonces, en esos momentos, la persona de allá del Panal, que en esos tiempos no estaba la 20 de noviembre ni Bayo Segunda, sino el Panal todo general, esa persona que iba al campo a sus labores, a su machete, alistó sus cosas y se acercó cuando vio el resplandor y vio el descenso. Pero a distancia y por el temor es lo que empezó, es tratar de levantar a alguien, de ver, pero en esos momentos nadie se levantaba. O sea, en todo ese tiempo nadie se les paró, nadie los vio, nadie fue testigo, la mayoría estaba dormido, y el testigo empezó a ver y le habló a sus familiares y vieron la luz en el momento en que descendía, pero en el momento que descendía se quedó otra vez en penumbra. Entonces, señal de que estaba ya esta nave espacial había descendido. En esos momentos se acerca el amanecer y entonces sí empieza la gente a alborotarse. En ese lapso de la madrugada hasta que amaneció, hasta que la gente se levanta, hubo un tiempo suficiente en que se desplazaron por algunas áreas de la ciudad los tripulantes. ¿Por qué? Hicieron todo tipo de pruebas o recabaron lo que les interesaba y todo. Con la misma desapareció la nave. Sabemos que son velocidades ultrasónicas las que manejan esta nave, que no te dan tiempo ni de ver en qué momento zoom, ves un resplandor y ya se desaparecieron. Entonces cuando la gente corre, hay dos entradas. En esos tiempos YouTube dice que habla de la Fuerza Aérea, ni existía la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene 21 o 22 años de haberse formado, y esto fue en el 73, tiene 30 y tantos años, 73, bueno, tiene más años. Hay dos entradas. Normalmente después de la pista hay muchas comunidades para allá en el campo. El aeropuerto era exclusivamente de Petróleos Mexicanos, propiedad de Pemex, de la empresa Pemex. Pero les daban y tenían acceso abierto para toda la gente de allá, nunca les cerraron el paso, había una puertecilla por ahí, donde ahorita sí está la entrada a la base aérea, por ahí caminaba la gente y cruzaba libremente del otro lado por la pista sin ningún problema. Pero los que vivían más para acá, a la altura donde termina esta avenida, allí había una bajada, había un puentecito, una callecita que daba y desembocaba al último de la pista, y ahí cruzaban, subían unos montecitos donde había unos árboles, nances, otro tipo de árboles, ahí subían y cruzaban para su terreno, porque no existía esa carreterita del Panteón, esa la hicieron después. Entonces cruzaban por ahí y llegaban a sus casas. Entonces eran las vías de acceso y todo el mundo circulaba. Es precisamente a la altura de la última parte de la pista donde cruzaban y subían, donde hay un monte, una pequeña montañita donde está un arbolón, donde ahí descendieron. En ese momento empieza a correr la versión y todo el mundo empieza a levantarse. Y empiezan las versiones, hay huellas, hay esto, y empiezan a correr. Ciertamente después vienen químicos, hombres de ciencia, ingenieros y todo, se arma el alboroto, se hace el reporte y vienen a tomar evidencias, a tomar muestras.
porque el trípode de la nave, que eran 3 partes, ahí clarito, estaba quemado, aceitoso, un combustible pero muy diferente, que también se llevaron muestras para examinar. El que la gente de fuera haya venido era para examinar qué era, qué había pasado, a recabar. Estaba el trípode claramente de las huellas de la nave, todo quemado. Pero lo más sorprendente fueron las huellas que hasta ahorita aparecen ahí en el video de YouTube como si fueran patas de gallo. Fantasean y hablan de animales gelatinosos, que es un montón de mentiras. Que Pericona, un muchacho acá, un personaje de allá de la última, que era en ese tiempo un tipo así gordo, que había agarrado a uno de ellos, que lo había apuñaleado, que lo tenía amarrado, y que cuando llegaron, vino a buscar a la gente, y cuando llegaron ya no había nada más que el lazo, y todo es mentira. Entonces, ¿usted vio las huellas? Vimos las huellas, pero las huellas estaban impresas como si fueran troqueladas con alguna herramienta en el pavimento. Vinieron a raspar, a tomar muestras. Eran huellas prácticamente uniformes. ¿Qué hace ver que aparentemente fueran huellas como de animales? Son una especie de botas canalizadas, no son lisas que no dejaran huellas, sino como canalizadas, estriadas. Y pues, yo, según mi experiencia, considero que eran huellas ovaladas, pero grandes. Porque el Señor sí vio caminando a la distancia y se espantó más a 2 seres altos, con vestidura blanca, altos, una estatura fuera de lo normal, vestidura blanca. Se infiere que son trajes especiales. Entonces, pero esas huellas, pero estas personas tuvieron toda la libertad, estamos hablando de unas 3 horas antes que amaneciera, de caminar por la ciudad. Lo que aquí da es que, pues como en todos lados, no vienen nada más a pasearse o a tratar de impresionar, o miren los platillos, andan en la búsqueda de investigación, andan con uno. ¿Por qué lo digo? Porque aparentemente caminar por la calle, salir por ahí, caminar por esa calle del casino y dejar huellas, y del 120 luego agarrar para allá, y del 120, que era una cantina que estaba ahí con una tienda, dejar huellas, pues hasta ahí eso no significa nada, anduvieron caminando por la ciudad. Mentira que entraban en la coladera y salían por la coladera, tampoco es cierto. Eso tampoco. Ese es la gente que ya inventa, que dice que todo. Lo concreto de esto fue lo que siguió, que siguiendo las huellas, esas huellas a la altura de la última calle, cruzando la carretera, entraba a instalaciones de Pemex, que ahorita ya no están, que eran 2 tanques esféricos que se llaman de almacenamiento de combustible, que eran gigantes, y ahí al lado estaba un quemador donde se desfogaba productos de desecho que debían estarse quemando. Al salir unas plantas de proceso que estaban ahí y quedar fuera y cerrarse ya por obsoletas, se cancela ese quemador y se desarman los esféricos, tanques grandísimos, porque además era un peligro, y se generan nada más instalaciones nuevas hacia este lado. Pues ahí, en esa parte, donde están los tanques, donde está el quemador, donde están las áreas, ahí están las huellas. Porque nadie se da cuenta, porque es muy común que en Pemex la gente de guardia se turne para tratar de descansar y poder sobrellevar. Porque si nos atenemos a las reglas de Pemex de que todos despiertos vigilando la operación, a veces hay un personal que maneja agua y no es peligroso, y los demás compañeros le dicen, vete a dormir un ratito. Pero también los demás están encerrados en sus cuartos de control y no andan fuera a esa hora, salvo que haya algo que arreglar. Entonces tuvieron la libertad, y además deben de ser seres muy precavidos, que se desplazan de alguna manera silenciosa, ¿verdad? Que desaparecen, que no se quedan contigo para que les hables ni nada. Todo lo que yo he leído es que ves a distancia una persona y esa persona desaparece inmediatamente, desaparece o hace lo que tenga que hacer. Esa persona que, fue testigo, ¿describe alguna otra característica de esos seres altos? Nada, lo demás se lo pone la gente. La persona estaba a una distancia de aproximadamente unos 300, 400 metros. Estamos hablando prácticamente como de aquí a la barda. Aquí está el testigo y en la barda está sucediendo todo eso, ahí donde están los árboles.
Entonces, por muy buena vista que tenga uno y de noche, lo único que vio él fue la figura. No se pueden ver los rasgos, nada, ni siquiera si trae una máscara, ojos, cabello, nada. Además que yo siento que era un traje que traía. Lo único que ves las figuras blancas altas que se mueven y algunas pequeñas luces de colores de la nave. Entonces, esta persona es todo lo que narra. Lo demás ya es la imaginación de la gente. Entonces, ya lo que publicó la prensa lo podemos descartar. Nada de lo que dijo la prensa fue cierto. El periódico de... Algunas, es que la prensa no dice nada de eso. La prensa nada más dice que descendió una nave extraterrestre, macuspana, en la colonia, el Panal, y que los seres extraterrestres caminaron por la ciudad y dejaron huellas y anduvieron y todo. Eso es lo que dice. El video de YouTube es el que retoma esa imagen, ese reportaje, la carátula del pedazo de periódico, lo sube y es uno que narra todas estas cosas que no tienen nada que ver. Dentro de lo que narra incluso se equivoca. Dice que el Panal está atrás de las plantas de proceso. Lo que está atrás de las plantas de proceso son unas rancherías que se llaman Limón Primera y Limón Segunda. Atrás de las plantas de proceso. El canal está acá y las plantas de proceso están allá. O sea, no conocen la ciudad. Hacen un video y nada más lo que les narra. Y lo demás es fantasía. Pues para alegrar, para subir video, para que la gente diga. Pues hay mucha gente que incluso llegó mucho después y se imagina las cosas. Incluso Bustamante a veces habla así con lo que le cuentan, porque ellos llegaron muchísimos años después, cuando vino su papá de Guanajuato y llegaron acá. Yo soy fundador de Ciudad Pemex. Yo llegué a Ciudad Pemex aquí en 1958, en febrero, cuando la ciudad se inauguró oficialmente el 3 de marzo. Mi padre, 129 trabajadores vinieron a arrancar las plantas. 129 trabajadores movilizados. Yo soy jubilado de Petróleo Mexicano. Trabajé 35 años en Petróleo Mexicano. Soy jubilado y conocí todos los procesos, trabajé en todos los procesos. Yo me jubilé de jefe de la planta eléctrica en el complejo procesador de gas. Pero trabajé calderas, tratamiento de agua y todos los procesos que hay ahí los conozco. Conozco toda la ciudad, desde que nació la ciudad, yo conozco. Y entonces a veces me da tristeza que gente que apenas que llegó muchos, 10, 15 años después, empieza a hablar de la ciudad y no es real. Yo le podría decir que aproximadamente hay 3, 4 de los fundadores nada más, de los 129 trabajadores, quedan nada más el señor Velázquez, el señor Cacho, el señor Mendoza Villa y 3 de aquí y 2 que están en Belén. De los 129 trabajadores, las esposas casi todas fallecieron, entre ellas mi madre. Quedamos la generación de los hijos, algunos, porque otros se fueron a estudiar fuera y se casaron fuera y se fueron fuera. De ahí se estuvieron acercando al año o a los 2 años, que son los más recientes, vino gente de perforación, gente de marina, gente de diferentes áreas de Pemex. Y entonces casi son fundadores. Con 1 año, 2 años después que nosotros se consideran también fundadores, también conocen toda la evolución de la ciudad. Entonces, por eso conocemos las características de nuestra gente, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, todo eso. Y esa es la situación que se dio, por lo que le puedo decir que hay muchas cosas que se inventan. Nos causa gracia, porque ya sabemos que en la provincia es así, nos causa gracia, pero no es real. Lo único real es que sí descendió una nave extraterrestre, que los funcionarios o científicos que hayan venido vinieron a investigar. Hasta el día de hoy nunca dieron un informe porque no los dan. ¿Qué tipo de combustible? ¿Qué tipo de huella? El atractivo de saber que hubo gente extraterrestre y que no todos lo vieron y que se queda uno con el yo hubiera querido verlo, yo hubiera querido ser testigo para saber realmente cómo fue. La única realidad es sí descendió, hubo un testigo que por razón de la oscuridad total solo vio las figuras blancas altas y de ahí las huellas porque quedaron y las muestras que tomaron los científicos. Pero esas figuras que vio estuvieron cerca de donde bajaron esas naves, esos objetos. Al lado, ahí estuvieron en algunos momentos viendo, quizá, no sé si era por señas, sus lenguajes
mímicos que traigan, claves, no sé, binarios, y con la misma se desaparecieron. El señor entre la luz pues trata de ver, pero ya no ve. Don Pedro, ¿y esas huellas que relata la gente de tipo de garra, de perro, eso no? No. ¿Eso no existió? No. Yo puedo asegurarle que las huellas son como ovaladas y como con estrías, como que la suela es la que marca las estrías. Esa es la realidad. ¿Esas sí las vio usted? Esas sí las vi yo en la planta todavía. ¿Qué dimensión tendrían esas? Pues algo fuera de lo normal para nosotros son. Pero si consideramos que a veces es en razón del diseño, pues no podría yo decir que exactamente de ese tamaño es el pie de los que la portaban, pero sí era grande, así, tipo. Y se ve así, como si fueran estrías. Es ahí donde la gente dice que patas de gallo, de animal y de esto, pero en realidad yo se lo atribuyo a la suela. Queda marcado, es algo, no podría yo decir que el peso de una persona, sino la sustancia o el componente de los zapatos, de las botas, lo que haya sido, que dejó marcado. Y puede ser algo corrosivo que haya desgastado tantito el pavimento, por eso se ve como si estuviera troquelado, no sé si hubiera hecho con alguna herramienta, pero no, es el caminar. Algunas gentes dijeron que esas huellas se habían tardado en desaparecer. Sí tardaron, pero sí se desaparecieron. Desde el momento en que se desgasta, queda y tarda. Pero en razón de un año ya no existía nada, menos de un año, unos meses, 6 meses, 5 meses, ya no había huella, ya no había nada de eso había quedado ahí. Y tan se olvidó de que tan desapareció, pues tanto en la mente de las personas como todo, lo que te causa un shock, así también se va. Ya nadie se preocupaba por andarlo viendo, fue cosa de una semana, 15 días, 20 días, después ya nadie se acordaba de nada. Ya todo el mundo en sus actividades, en lo suyo, y ahí se fueron disolviendo y se fueron desapareciendo. Nadie se ocupó de estar viendo cuánto tiempo duraban ni nada. Los vimos y todo y dijimos, bueno, llegaron a la empresa, investigaron, no sé, radar, miden temperaturas, deben de tener equipos sofisticados para monitorear gases, para monitorear todo el proceso. Algunas personas dicen que cuando ocurrió ese evento hubo una tormenta previa de una especie de ventisca. Sí, pero lo que usted me menciona es que prácticamente fue en la madrugada y otras personas dicen que fue al atardecer, anochecer. No, fue de madrugada ya. En la noche es claro de que ya en las penumbras y todo eso, todos se recluyen y todo, y si ves que hay un mal tiempo, pues ya el aire común aquí, el aire antes era constante y era fuerte. Ahorita con los cambios climatológicos ya no sentimos el aire, pero anteriormente a cualquier hora del día había aire y los árboles. Entonces en la noche es normal que hubiera eso, pero en la madrugada cuando se dio la tormenta y se dio el apagón y se fue la luz. ¿Por qué se nota más cuando se va la luz? Normalmente las casas están durmiendo a esa hora, todo el mundo tiene apagadas las luces de su casa, pero toda la ciudad está iluminada. Y entonces todo se ve iluminado. En el momento que se apaga la luz, se oscurece completamente todo. Nadie se iba a imaginar lo que pasa, pero fue el preámbulo de algo excepcional que haya sucedido eso. Lo debemos de tomar como un recuerdo grato de que nuestra ciudad pues, ha tenido ese tipo de eventos. No lo podemos pervertir con falsedades, con mentiras. Creo que le damos más credibilidad y más presencia a nuestra ciudad, donde ha ocurrido un fenómeno de esos, que son de importancia, diciendo más o menos lo que es correcto, que fantaseando, porque entonces viene la ignorancia y discriminar, y eso es mentira y todo. No, la verdad.